¿Te gusta hacer maratones de series? Hoy en día, con el gran contenido que nos ofrecen las diversas plataformas de streaming, tenemos muchas opciones para escoger. Pero por falta de tiempo, siempre buscamos series bonitas, con una trama interesante que nos atrape y podamos ver en corto tiempo. Antes, los K-drama duraban de 16 a 24 episodios de alrededor de una hora. Actualmente hay alternativas que se adaptan a cada persona, K-dramas con un número menor de episodios o con capítulos de corta duración que puedes ver en cualquier momento. Es por este motivo que hoy te traigo una lista de K-dramas de pocos episodios que puedes maratonear. Bienvenidos a ARPod. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, seguirme en mis redes sociales y si te ha gustado el video, dejarme un gran like. Ahora sí, empecemos. Soundtrack número 1. Consta de 4 episodios y la puedes encontrar en Star Plus. Protagonizado por Han Sung-hee y Park Jun-sik, la serie gira en torno a la historia de dos personas que han forjado una amistad durante 2 décadas. Sin embargo, todo lo que creían cambia en tan solo 2 semanas de convivencia, teniendo al límite la línea entre el amor y la amistad. Han Sung-woo es un atractivo fotógrafo con una personalidad cálida, mientras que Seo Eun-soo es una persona animada, directa y honesta que expresa abiertamente sus sentimientos. Por una situación, Han Sung-woo y Lee Eun-soo comienzan a vivir juntos en la misma casa durante 2 semanas, permaneciendo juntos. Ambos empezarán a descubrir sentimientos ocultos que tenían el uno por el otro. En esta historia de amistad de 19 años veremos la transición de nuestros protagonistas de la amistad al amor y las complicaciones que trae consigo. Teniendo personalidades opuestas, se han apoyado y acompañado por mucho tiempo. Sung-woo es observador y silencioso la mayoría de veces, mientras que Eun-soo es extrovertida. Los dos confían mutuamente el uno en el otro. Park Jun-sik es un maestro del anhelo en la mirada y de las sonrisas persistentes y agridulces. A pesar de ser el mejor amigo de Eun-soo, él intenta confesarle su amor, pero desiste cuando ella le dice que nunca deben involucrarse románticamente. ¿Podrán lograr al final estos amigos superar los temores de la transición de una amistad al amor o preferirán conservar su amistad para no complicar las cosas? Esto lo descubrirás viendo este genial K-drama. Splash Splash Love. Lo puedes ver en HitTV. Este K-drama cuenta la historia de una estudiante de secundaria con mala suerte, que es transportada a través del tiempo a la dinastía Joseon. Es saludada por un rey guapo, con muchos problemas. Juntos podrían ser exactamente lo que el otro necesita. Lee-do, en su reino, pasan por una sequía y epidemia, pero con la ayuda de Dan-bi, no solo superarán las adversidades, sino que encontrarán el amor. Este K-drama consta de 2 capítulos, cada uno de 70 minutos, imperdible para el fin de semana. Nightmare Teacher. No puede faltar el género de terror en los K-dramas. La premisa de esta serie te dice: ten cuidado con lo que deseas. Cuando los estudiantes de una secundaria comienzan a desaparecer y son olvidados, depende de la presidenta de clase, Kang Yen-rin, y su amigo resolver el misterio sin desaparecer ellos mismos. Este drama sobrenatural y de suspenso te tendrá al borde de tu asiento todo el tiempo. Esta serie la encuentras directamente en la plataforma de Viki. Dead Zone es un K-drama de solo 3 episodios, protagonizado por el guapísimo Lee Jun-suk y basado en una historia real. Lo puedes ver en la plataforma de Netflix. La trama gira en torno a Kim Won-jin y Jun Sing-deok, 2 personajes que tuvieron un romance prohibido. El protagonista es un escritor de teatro que está casado pero no puede evitar enamorarse de Jun Sing-deok, la primera soprano coreana. La historia se desarrolla durante el periodo de la ocupación japonesa. Prepara los pañuelos porque esta historia te sacará una o más lágrimas. Amor en la ciudad. Este drama coreano podrás verlo en un solo fin de semana. También lo encuentras en Netflix y HitTV, ya que tiene 10 episodios de solo media hora de duración cada uno. Un drama diferente, con un esquema atípico visto en los K-dramas, filmado como un formato de falso documental. Los protagonistas hablan sobre las relaciones de pareja, el amor, la separación y sus experiencias. La trama gira en torno a diversas historias de amor. Una de ellas es la de un arquitecto amante de la ciudad, interpretado por Ji Chang-woo, mientras que del otro lado está una chica que siempre se muda cada tanto tiempo e incluso esconde su identidad, pero juntos se enamorarán en las calles nocturnas de la ciudad. My Name o Mi Nombre. Consta de 8 episodios de aproximadamente 1 hora cada uno. Lo puedes maratonear en Netflix y no te arrepentirás.
Está protagonizado por la multifacética Han Song-hee. En esta historia es Jung Ji-woo, la cual de adolescente presencia el asesinato de su padre. Esto la llevará a buscar una desesperada venganza sin importar lo que esté en juego. Ji-woo se da cuenta de sus dos desventajas, su género y ser demasiado emocional. Tomada bajo la tutela de Choi Myu-jin, el amigo de su padre y jefe del cartel de drogas más grande de Corea, la inocente Ji-woo se transforma en la despiadada Oh Hae-jin, una policía encubierta del departamento de narcóticos y un topo para Mu-jin, mientras ella intenta descubrir quién es el asesino de su padre. The Glory, o La Gloria en español. Nuestra protagonista de este thriller emocionante de solo 8 capítulos que se encuentra en la plataforma de Netflix, en su primera parte es Moon De-eun, protagonizada por Song Hye-kyo, quien fue objeto de acoso y agresión extremadamente violentos por parte de 4 de sus compañeros de clase en la escuela cuando era una adolescente. Siendo ya inocente e indefensa, Dong-eun ya no resiste más el bullying escolar que vive día a día y quiere terminar con su vida, pero en lugar de hacer eso aprende a canalizar su ira, trabajando duro. Ella elabora un plan cuidadosamente pensado para poner en marcha la venganza contra sus perpetradores, que la dejaron rota y con cicatrices. Un K-drama de venganza imperdible. Mar de la Tranquilidad. Este K-drama consta de solo 8 capítulos, basado en un cortometraje del 2014 de Choi Han-yu, quien aquí asume la dirección de los 8 episodios que conforman la primera temporada de la serie. Mar de la Tranquilidad es un K-drama de ciencia ficción en el espacio que se encuentra en Netflix. Es intenso e intrigante. Protagonizada por Bae Do-na, Lee Jong y Gon-yu, quien interpretó al reclutador en El Juego del Calamar. La historia de Mar de la Tranquilidad nos presenta un futuro donde el agua del planeta se está agotando y la única oportunidad de supervivencia gira en torno a los miembros de un equipo especial enviado para obtener una muestra misteriosa de una instalación abandonada. La estación a la que deben ir está en la Luna. Allí deben recuperar estas muestras de la instalación con la esperanza de poder salvar a la humanidad. El problema es que la misión tiene una tasa de supervivencia del 10%. Una serie diferente, misteriosa, con toques de terror y muy claustrofóbica, que te dará la sensación de aislamiento y amenaza continua. Es inevitable que sobre todo en los primeros episodios la comparemos con las películas clásicas del género Alien o La Cosa, y por el ámbito lunar a Apolo 18. No esperes saber todo lo que ocurre en la historia en el primer capítulo, ya que la serie se toma su tiempo para ir descubriendo poco a poco lo que sucede. ¿Te animas a verla? El Sonido de la Magia. Consta de solo 6 episodios y se encuentra en Netflix. El Sonido de la Magia te llevará al límite entre la línea entre la realidad y la fantasía. Dirigida por Kim Seon-jung y protagonizada por Ji Chang-wook, esta serie es un drama psicológico y musical basado en el webtoon del artista del manga Anna Rasumna Nara. Cuenta la historia de un misterioso mago que vive en un parque de atracciones abandonado. Se cruza en el camino de 2 estudiantes de secundaria con vidas complicadas, invitándolos a un mundo de fantasía que les permite hacer frente a la realidad. Ah-jin, una joven de 18 años que está a cargo de su hermana pequeña y las deudas de sus padres desaparecidos, lucha por mantener su niñez en una sociedad que la obliga a madurar. Mientras que Il-deun, un compañero del instituto, empieza a cuestionar la vida perfectamente estructurada por la que sus padres lo obligan a caminar. El Sonido de la Magia consigue capturar la magia del manga original, creando un escenario de ensueño. Los colores, el brillo, la saturación, los efectos especiales y el proceso C de rodaje construido expresamente para la serie consiguen llevarte al mundo imaginativo del mago, hechizando tanto a los protagonistas como a los espectadores. La historia hace crítica a la sociedad que conduce a todos por un solo camino y que castiga a todo aquel que desea destacar o salirse de la norma, con lo que se topan muchos de los jóvenes de la sociedad moderna, teniendo que lidiar con adultos que en muchas ocasiones son inmaduros. La trama de cada personaje nos muestra una cruda realidad y nos plantea la siguiente cuestión: ¿hasta qué edad se nos permite soñar? La Vida Fabulosa, también disponible en Netflix, cuenta con 8 episodios. Si te gusta la moda y el glamour, este es tu K-drama. Esta serie de drama, romance y comedia es original de la plataforma de Netflix. Los actores centrales de esta comedia romántica son Chae Sung-bin y Choi Min-woo, quien también es integrante de la boy band SHINee desde el año 2008. Interpretan a 2 jóvenes que se encargan de llevarnos por el frenetismo del amor, sensualidad y mucha comedia. La Vida Fabulosa está ambientada en la industria de la moda de Seúl y narra la historia de 4 amigos que luchan por cumplir sus sueños dentro del competitivo mundo de la moda, mientras lidian con trabajos exigentes, dilemas románticos y noches salvajes en la ciudad. Sweet Home, este thriller de fantasía y terror psicológico, consta de 10 capítulos que está basado en un webtoon del mismo nombre y lo puedes encontrar también en la plataforma de Netflix. Cuenta la historia de un estudiante de secundaria traumatizado que después de ser acosado en la escuela nunca sale de su habitación.
Posteriormente pierde a su familia en un accidente automovilístico, situación que lo hace mudarse a un nuevo apartamento, lugar en el que comenzarán a suceder cosas extrañas y misteriosas. Una historia de crecimiento que sigue al personaje principal, mientras trata de salvar a las personas que se han convertido en monstruos debido a la codicia y comienza a cambiar su visión pesimista de la sociedad. Esta serie apocalíptica del fin del mundo, donde una misteriosa invasión de monstruos hará que las pesadillas más terribles se cumplan para los residentes de este complejo de departamentos, que quedarán atrapados en él y deberán enfrentarse a los retos de la convivencia sospechando el uno del otro. Otro imperdible que no te puedes dejar de ver. Tribunal de Menores es una de las series más vistas en la plataforma de Netflix. Consta de 10 episodios, donde conoceremos a Chin Eun-suk, una dura y solitaria jueza conocida por su desprecio hacia los jóvenes delincuentes. Llega a Yeonhwa, el distrito con más casos de delitos de menores. Su personalidad fría y distante y sus propios métodos de trabajo chocan con la de sus nuevos compañeros, interponiéndose muchas veces en la decisión de los casos. Este drama trata casos donde los menores son el foco de atención, ya siendo criminales o víctimas, y aunque la mayoría son ficticios, están inspirados en crímenes juveniles que han ocurrido realmente en Corea del Sur. Her Lovely Helles. Este K-drama consta de 10 capítulos. Lo puedes encontrar en páginas web como Estrenos de Doramas.net. Protagonizada por la cantante del grupo Kara, Han Seo-yoon, y basada en el popular manga del mismo nombre, de apenas 10 capítulos de 12 minutos cada uno, Her Lovely Helles es un dorama recomendable, dulce y tierno, conocido en español como Sus encantadores tacones. Esta historia nos cuenta el romance de Shin Ji-hoo y Oh Tae-soo. Ji-hoo es tímida y noble, mientras que Tae-soo es frío pero amable. Ambos se conocen en una zapatería cuando Ji-hoo va a comprar zapatos de tacones y por una confusión Tae-soo es quien atiende. Desde ese momento ella se enamora de él a primera vista. Ji-hoo trabaja en una empresa relacionada con la moda y la ropa, en la cual Tae-soo entra a trabajar como su jefe. Emocionada por ello, ve una oportunidad para confesarle sus sentimientos, pero tiene miedo de sufrir de nuevo por un amor que la lastimó tiempo atrás. Tae-soo está interesado en ella desde que la vio en la zapatería, y al trabajar con ella se enamora aún más, pero al ser un poco frío, él no cree al 100% en el amor y esconde sus sentimientos. ¿Lograrán superar sus temores y darle una oportunidad al amor? No te lo puedes perder. Hemos llegado al final del video. No te olvides suscribirte al canal, dejarme algún comentario, seguirme en mis redes sociales y si te ha gustado el video dejarme un gran like. Nos vemos en el siguiente. ¡Annyeong!